déjame peino. Ahora sí, gente bella, bienvenidos a otro video. Esta vez nos vamos a dirigir a un lugar muy especial que se me hizo muy interesante, ya que hablaremos de muchos seres y no hablo de seres humanos, sino seres de otro mundo que tal vez les va a interesar. El día de hoy nos vamos a dirigir a un lugar específico que se llama Giant Rock, una roca gigante que no sabe ni el ser humano de dónde salió o cómo fue que se construyó, tan inmensa, tan bella, que ustedes la van a ver en unos minutos. Unos minutos, porque yo como 2 horas, así que ya me tengo que ir. Pero primero hay que echarle gas, Listo, ahora sí, así que ya, vámonos, fuga. Ya que más o menos por el camino les voy explicando, o si no, llegando ya retomamos el tema. Pero espero que les guste el video. Un besito. Ay, ya estamos como por el camino. Es como es de tierra y traigo el carro. No sé cómo vaya a ser esta onda, porque lo que no quiero es que se vaya a atorar, porque va a ser un pedote si me atoro. Ahorita le pregunté a un señor que si era por aquí, me dijo, sí vas bien. Solo que le dije, ¿sí cree que pueda pasar con el carro? Me dijo, pues inténtalo, pero si pasa algo, ahí hay gente que te puede ayudar. No mames, bro. Esperemos que lleguemos bien, ese es el punto. Ya sentía que me estaba quedando allí. Es que hay muchos lugarcitos que tienen mucha tierra y ese es el problema. Ahorita ya va a empezar el tiempo de frío, pero ahorita ya es el tiempo en el cual ya empezó a hacer mucho aire por todos lados. Ya todo California va a estar haciendo muchísimo aire. Es muy típico porque acá de estos lados empieza a hacer frío, y cuando viene el frío empieza a ser un tremendo aironazo. Piedronón. Oh, güey, ve un vergazo de gente. Yo pensé que no iba a ver ni gente. Ve esto, güey. Sino que muchísimas personas regularmente, como es desierto, tienen motos o carros, y entonces los pueden usar aquí libremente. Y todo nos lleva a una pregunta: ¿en verdad existe vida en otros planetas? Pues sí que está haciendo un chingo de aire, ¿eh? Nos encontramos en el condado de Landers, entre Joshua Tree y el condado de San Bernardino. Ya otras veces hemos venido por acá, por estos laditos, por Joshua Tree. Incluso ya ahí pueden encontrar otro video de Joshua Tree, donde encontré una casa de 18 millones que está excelente. Y esta vez nos venimos a dar una vuelta para acá para conocer esta hermosura, esta bella y pequeña piedra que en inglés es muy conocida, Giant Rock. En español es una piedrota gigante. Y esta es su historia. Aquí es donde hacían las tribus norteamericanas sus rituales, y hasta la fecha sigue siendo un lugar sagrado, como para las tribus de Mohammed y como para las tribus de Joshua Tree. Esta piedra tiene un alrededor de 540 metros cuadrados y tiene una altura de 7 pisos de altura. Incluso he visto fotos que se suben gente, pero es lo más seguro es que escala, ¿no? Porque no hay una forma en la cual segura tú puedas subir. Y con esa información la convierte en la más grande de todo el mundo, ya que no hay otra similar ni más grande. Estamos aquí abajo de la piedra y así es como se ve, ya que se dice que en aquellos tiempos, como en 1930, un hombre llamado Frank M. Fraser vivió aquí durante una década. Decidió llegar aquí a Giant Rock y establecerse, pero tiempo después pidió un permiso que le otorga el gobierno o la ciudad, que es en este caso. Abajo de la roca podía escarbar y así construir una casa. Él duró viviendo aquí alrededor de 8 a 10 años. Construyó 2 cuartos de como alrededor de 8 por 12. Y era un cuarto su habitación y la otra habitación era la cocina, la sala. Se dice que en aquellos tiempos él, para poder hacer el primer hoyo, él colocó dinamita. Una de las cosas que me hizo muy interesante de ese hombre, el FBI también lo buscó, porque como por su nombre se escuchaba un poquito ruso, entre ruso por aquellos lugares, pues ellos pensaban que era un informante de la mafia rusa o de otro país que te quería mandar información de este país, de Estados Unidos, hacia otros países. El FBI nunca encontró nada,
pero nunca lo dejaron de investigar. Sí, imagino que por aquí debe estar su cuarto, su cocina. Y durante un tiempo la policía lo buscó, preguntándoles que si él sabía sobre algo que había pasado. ¿Y qué es eso que había pasado? Pues era anteriormente habían sucedido algunos robos, entre ellas gasolina y dinamita, que regularmente cuando él llegó acá usó dinamita. Es por eso que lo buscaron y él, como no los quiso acompañar, agarró una dinamita, la prendió y no salió de su casa, y ahí fue cuando ese hombre acabó con su vida en segundos porque no quería acompañar a la policía. Y sí lo entiendo, porque a veces los policías acá están medio manchados. Y al pasar de los años los policías regresaron y fue que otra vez se enterraron y dejaron la piedra como estaba en sus inicios cuando él llegó. Imagínate tener una pista para ti solo aquí en este bello desierto. A pesar de todo lo que le sucedió, construyó una pista que recibía un vuelo al día, que durante los años estuvo en servicio. Ahorita ya no está, claro, ya no está en servicio. Una de las cosas que se me hizo muy interesante de esta roca fue que este pedazo que se encuentra atrás mío, en el año 2000 prendió de esta madre roca, y esta es la hija roca, así les quise llamar. Chistoso, ¿no? Chistoso. Se desprendió, ya que por aquellos años no sabían qué es lo que tenía dentro, ya que durante el tiempo ellos vieron, más que nada los científicos y toda la onda, vieron que era lo que tenía dentro era cuarzo. Incluso sí está un poquito grafiteada, la gente viene y hace sus delincuencias por acá, por estos lados. No es que la gente cambie o que la gente sea de otra forma, también hace su desmadre. En aquel entonces no sabían qué era lo que estaba hecha la piedra o qué es lo que tenía dentro, pero en el año 2000 fue cuando se partió y empezó a cuartearse, y fue cuando ahí este pedazo de piedra se separó y quedó aquí al lado de la otra. Sí se ve que sea cuarzo, Tal vez tengan otros colores, pero tal vez por el sol o por el tiempo ya empezaron a cambiar. Tan solo imagínate vivir abajo de una piedra que durante todo el año vas a estar súper fresco, porque llegó una temperatura al estar durante todo el año, una temperatura de 16 a 25 grados, que la verdad esa temperatura está súper bien. El agua la obtenía de cuando llovía, y él tenía un sistema de recolección de agua, y es ahí cuando no le faltaba nada en teoría. El estar aquí vivía muy bien. Eso sí, vivía muy lejos de las personas, pero tan solo imagínate tener una pista para ti en este bello desierto, que la verdad no sé dónde estaba. No sé si está por allá o por allá o por allá. Cuando él ya no estaba en este lugar tan bello que le llamamos vida, pasó más cosas, y es lo que te voy a explicar. Espero que se encuentre muy bien esta madre, bro. Se me acaba de caer la pinche cámara porque quería hacer una toma diferente, bro. Esperemos que ese micrófono aguante, que es lo que más me preocupa. No mames, bro. Les voy a poner el video de nuevo. Qué pinche mamada, en serio. Al pasar el tiempo, llegó otra persona que era muy amigo de Fraser, George Van Diesel, que ellos tenían algo muy en común, y era que creían en personas y no de este planeta, sino en seres extraterrestres. Ay, qué raro se escucha, ¿verdad? Qué chistoso, pero sí. George vino a vivir aquí por muchísimos años, y una de esas cosas es que se trajo a su familia. No estoy muy seguro que hubiera vivido aquí, pero su esposa colocó una cafetería aquí a mis espaldas, donde ya no se encuentra, claro. Él era un piloto preparado y ya retirado, entonces tenía la experiencia de cómo llevar un aeropuerto, y él fue lo que hizo aquí. Mientras que él abrió otra vez la pista de aterrizaje, su esposa atendía la cafetería y tienda que abrió aquí a mis espaldas. Incluso está como el pavimento de estas veces, ¿sabes? Cuando empiezas a hacer un lugar como tu casa o avientas como el cemento, está ahí hecho tal cual, como que solamente quitaron las paredes y solamente quedó eso al final. Fue ahí cuando las personas de otro mundo se comunicaron con George. Y después de tener esa comunicación, esa charla con esos seres de otro mundo, él decidió comenzar un proyecto que se llama el Integratón.
Se escucha muy raro, pero así es. Así que ya vamos para allá y allá les platico más sobre ese lugar que es tan típico y lleno de cosas tan extrañas. Así que nos despedimos de esta bella piedra tan gigante que esperemos volverla a ver algún día. Nos vemos, cosa bella, cosa hermosa. No te desprendas más, no te separes más, que así tan bella te ves junta. El Integratón queda como unos 10 minutos para aquel lado por donde entramos. Así que otra vez hay que batallar a que no, el carro no se vaya a atascar por ahí, güey. Vamos. Yo sé, yo confío en el negrito, que no se va a atascar. Yo confío en él. Y antes del proyecto, confirmó que los extraterrestres los encontraron y que le enseñaron todo sobre ellos. Más que nada le dieron una misión que al final le dieron una fórmula para crear una máquina del tiempo. I do a video. That's all. Yeah, as long as it's not that's like a movie or. Oh, thank you. Oh, let me see now what I can buy. Ok, en teoría para poder yo entrar a ver más que nada el lugar, sí tendría que haber hecho una reservación, pero dice que está bien, que puedo tomar videos, que es lo que vengo, ¿no? Tomar videos por acá afuera. Más que nada, pues conocer los lugares. Ah, miren, así se veía en aquel entonces. Que hoy en día es un lugar donde sanas con la música, ¿no? Con la energía. Así se veía y así estaba como el lugar. Y sí que tenía mucha gente en ese entonces, ¿eh? Ok, estoy viendo cuál de estas llevarme 5. Y si agarro 5, una es gratis. Todo tiene que ver con relación a curación, ¿no? Música. Y también tienen cristales, muchos cristales por aquí, más cristales por allá, muchísimos más cristales. Y todo referente a lo mismo de los ovnis, que eso sí no lo cambian. Que lo entiendo, eso sí no lo cambiaré yo, ya que no se va a perder esa cosita, esa energía que al final pues lo tiene, ¿no? Sí, la neta sí es un lugar donde llegas y sí se siente como esa tranquilidad. Miren los calcetines del lugar. Y ahorita os voy a platicar un poquito sobre la historia, pero tenía ganas de llegar aquí para conocer, ¿no? Yeah, over here I can hear you so well. Where are you from? From Guadalajara. Guadalajara. Yeah. You can hear your echo. Oh, yes. Y ahí el Integratón. Se escucha como si fuera un caguamón, pero no. Después de que él iniciara el proyecto, la piedra y como también el edificio, el Integratón, se volvieron más famosos. Incluso ya cuando él comenzó este proyecto, y muchísimas personas se acercaron, él trató de iniciar un tipo secta en creencia a los ovnis. Y no solamente, también a la creencia de que hay vida en otros planetas. Y base a eso fue que también él pudo finalizar su proyecto y pudo financiar esta hermosura del lugar. Lo que sí les puedo mencionar es que ahorita cuando estaba con el señor allá adentro platicando, este lugar está como encerrado el ruido, ¿no? Tú entras a ese edificio y tiene un eco. Es decir, como el señor me dijo, mira, ven aquí, te escucho diferente. Si te haces para atrás, te escuchas hasta tú muy diferente. Y eso es verdad. Es por la forma en cómo está hecha el edificio y por sus materiales que también provocan ese tipo de efecto en la voz de un ser humano. Ahorita nos encontramos un poquito más de cerca, pero no puedo pasar de estas barras porque ahorita lo más seguro es que estén en una sesión de curación con música y su estilo. Pero este lugar tenía un objetivo particular en ese entonces. Terminar el edificio, el objetivo era ser una máquina rejuvenecedora y una máquina del tiempo. Que no le veo nada de máquina del tiempo, pero lo que sí le veo es que alrededor arriba tiene ventanas y tiene como un tipo luces. Que yo tal vez que si lo ves de noche sí puedes decir, ay no, pues un ovni, ¿no? Así es como le hallo, miren. Como que le hallo esa formita en el de arriba, ¿no? Como que es redonda y todas esas cosas rojas. Ya en la noche de seguro prenden y es como un ovni, ¿no? No sé qué tenía ese hombre cuando vio a los extraterrestres o que llegaron con él. Dice 4 seres no humanoides que le compartieron una fórmula. Y al terminar ese edificio, George murió a los días. Ya que a los días murió porque se dio cuenta que a lo que vinieron los extraterrestres y lo que le dijeron no era verdad, ya que invirtió muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Ya que al final a lo que venimos, no pudimos entrar. Pero una de las cosas que sí sabemos es que hoy en día se usa como un templo sanatorio mediante un proceso con música. Ya que lo compraron 3 hermanas, aún lo mantienen en su estado actual, ¿no?
Así que ya compramos los regalitos que... Vámonos, tengo un poquito de hambre. Vamos a llegar a un restaurante cerca aquí. A ver qué tal, cómo nos va, ¿no? Y le decimos adiós al Integratón. Adiós, bello lugar. Que también nos recibieron muy bien, ¿eh? Yo pensaba que le iban a hacer más de pedo, pero el señor no dijo nada. Me dijeron, sí, tú graba, nomás no entres, no pases esos obstáculos porque va a haber gente allá adentro. Así que gente, hasta aquí el video de hoy. Nos despedimos rápido para poder irnos, ya que estamos casi a 2 horas de la casa y lo que quiero es llegar y pues ya saben, ¿no? Echar un taco, comer. Debemos de tener la mente abierta, ya que no sabemos si existe vida en otros planetas. Y ya que me encuentro casi a la mitad de la carretera, pues de aquí me voy a despedir, ya que ya empezó a hacer un poquito de frío por acá por Joshua Tree. Y ya que estamos en la mitad del desierto, pues por acá los voy a dejar para que tengan unas hermosas vistas. Nos vemos en el siguiente video y les mando un beso. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte, perrillo. Ahí nos vemos.